Mi nombre es Emilio del Guercio, soy músico, soy muy amante de la plástica, la practico y sobre todo la admiro y la disfruto. Hay todo un contexto en el cual el artista trabaja. Podríamos decir que estéticamente en la música, vinculados con el arte geométrico, podrían estar en empatía con la inspiración del autor o de la autora. A veces el pintor o la pintora está estimulado por cosas y percepciones, especialmente en este caso de la música, que no tienen que ver estéticamente con lo que esa persona cuelga o pinta. Finales de los 60, que por supuesto las décadas se van como fusionando. Muchos artistas que provenían de los años 50 también influyeron en los 60 y obviamente en los 70. Entre ellos podemos en el campo del jazz internacional, Miles Davis, John Coltrane y varios otros. Miles Davis es un personaje disruptivo en el campo de la música que desde el jazz generó muchísimos cambios, muchos artistas que se formaron a partir del jazz y luego trabajaron en el campo de la música popular, aún en géneros y estilos muy diversos y alejados del jazz moderno, tuvieron influencia poder. Entre lo que también veía el crecimiento, el nacimiento de la nueva figuración y también el arte geométrico, escuchaba a los Swingle Singers, al Modern Jazz Quartet y artistas de esa época como, bueno, Dizzy Gillespie, Stockhausen, incluso Stravinsky, Mahler, todos artistas que son previos a esto de lo que estamos hablando, pero que esos productores o constructores de la música contemporánea probablemente hayan influido en los artistas argentinos que generaron esa música. Es muy singular pensar que un artista que hacía pintura geométrica en esa época era contemporáneo de, por ejemplo, el nacimiento del nuevo cancionero folclórico argentino originado en Mendoza, de los cuales Hamlet Lima Quintana, Manuel J. Castilla, el Cuchi Leguizamón, a pesar de que ellos eran salteños, todos participaron de un movimiento entre los que por supuesto como solista estaba Mercedes Sosa. Yo no descartaría la idea de que a pesar de que vemos una obra que conceptualmente, obviamente o intrínsecamente abstracta, como es el arte geométrico, pudiera estar influenciada por artistas con una ascendencia popular y de una llegada muy directa. En esos años también había artistas populares en el plano internacional como Charles Aznavour, la cantante Mina en la Argentina, bueno, los artistas Palito Ortega, Sandro, Leonardo Fabio, etc. Probablemente hayan influenciado, porque el alma del artista creador no se nutre únicamente de los conceptos con los cuales él trabaja, sino que se nutren de otros mundos, incluso que están lejanos a la plástica, por supuesto. Me pasa a mí con la música. La influencia de los Beatles, que surgieron en los mediados de los 60, produjo un impacto muy grande en los artistas, no solo los que ya estaban trabajando en el campo de la pintura geométrica, la música de Igor Stravinsky, que por supuesto murió a mediados del siglo XX, pero que también influyó. De hecho, por ejemplo, la comedia West Side Story, creo que es de Leonard Bernstein, más allá de que en Broadway cada tanto se sigue reeditando, su estética y su impronta y su comunicación, digamos, el concepto de lo que el tipo desarrolló siguen estando vigentes. Entre los 70 y los 80, nosotros específicamente, cuando digo nosotros, los músicos, compañeros míos de Almendra y en el grupo posterior que tuve, que fue Aquelarre, fuimos contemporáneos de todo eso, junto con todo el nacimiento del rock argentino que fue, bueno, Los Gatos, Almendra, Box Day, Manal, Arcoiris, Alma y Vida, todos esos grupos. En el plano internacional aparecían grupos, apareció Yes, apareció Led Zeppelin, Procol Harum, digamos de contemporánea, o la música, incluso música electroacústica, que acá en la Argentina también hubo y todavía hay, pero recuerdo en este momento que en el Teatro San Martín había un instituto de investigación de música electroacústica, entre los que estaban como dirigiéndola, entre varios, Francisco Kreuzfeld y Fernando Reichenbach, que luego eso pasó a trabajarse dentro del Instituto Di Tella. Si tengo que hacer un análisis o una comparación
estética podría comparar la música de ellos, que produjeron ellos en ese momento, con el arte geométrico. Incluso la música de Ginastera, que por supuesto es un poco más formal, pertenece a ese tipo de estética, ¿no? Pero como dije antes, nada asegura que los artistas que crearon esas obras de eso en ese momento, y aún los actuales, se hayan inspirado en ese tipo de estética. El Teatro San Martín, que en ese momento era un lugar de vanguardia, aún lo sigue siendo, pero en ese momento fue como muy explosiva su aparición. Por supuesto fue en los 60, pero estoy hablando de lo que pasaba en los 70 con ese instituto que luego migró hacia el Instituto Di Tella, que fue un centro de arte y experimentación sumamente importante, ¿no? También contemporáneo a los años, cuando me estoy refiriendo mucho a los 70, porque mi actividad musical se centró inicialmente en esa época, ahí empecé yo a tocar, entonces tengo recuerdos muy fuertes. Conceptualmente, imagino que alguno de esos artistas puede haber estado inspirado por la bossa nova, que comenzó a finales de los 50, 60, y nutrió a mucho del jazz internacional. Jobim y Joao Gilberto fueron dos autores muy importantes. Simultáneamente a eso también había dentro del jazz argentino, porque creo que el jazz argentino, que siempre fue una música de vanguardia, también de algún modo yo la emparento con la vanguardia que siempre significó el arte geométrico en la Argentina. En esa época estaba Luis Swing-Timers, que era creo un sexteto, la antigua y porteña Jazz Band y varios grupos de ese estilo. Los menciono porque esos músicos, que eran un poco mayores que nosotros, no mucho más, sí eran muy contemporáneos de los pintores geométricos como Puente. En el 68 nosotros creamos Almendra y grabamos, bueno, Almendra es una agrupación de músicos de rock, para llamarle de algún modo, porque en realidad también fue muy ecléctica nuestra música, que comenzó en los años 68 y se separó en el 71. 4 músicos, entre los que estaba Edelmiro Molinari, Luis Alberto Spinetta, Rodolfo García y yo, Emilio del Guercio. Después de eso, de ese periodo en el cual, sobre todo con Luis, que también era dibujante, amante de la plástica, tengo que hacer la aclaración que yo, justo cuando nos profesionalizamos con Almendra, yo ya venía estudiando en la Escuela de Bellas Artes. Entonces con Luis Alberto íbamos mucho al Di Tella, a todas las galerías, y hemos visto muchas muestras con trabajos de estos que estamos viendo acá y otros. Luego de eso formé el grupo Aquelarre, que lo formamos en el 71 y terminó en el año casi 78, fines del 77. En una parte de ese periodo estuvimos del 75, casi el 78, justamente cuando se separa Aquelarre, estuvimos en España casi 3 años actuando allá y viviendo, ¿no? Si vamos a los 80, lo que recuerdo que en el campo del jazz rock, el jazz internacional, estaba el Weather Report como una agrupación muy importante, de la cual salió Jaco Pastorius, que fue un bajista muy famoso y que influyó muchísimo en la manera de ejecutar. Junto a ellos también estaba la Mahavishnu Orquesta de John McLaughlin, Jan Hammer, George Duke, muchos artistas más. Y en el campo del rock internacional surgió el punk. Quizás los más populares son los Sex Pistols, hay varios más, pero ellos son los más populares. No punk, surgió la New Wave, de los cuales por ahí Police es uno de los más conocidos. Y en la Argentina apareció Virus, el grupo Los Twist, las Baby Squid, las Viudas e Hijas de Rock and Roll, que por supuesto eso fue como de 80, 90. Ya que mencioné el folclore, obviamente no puedo dejar, y el jazz en la Argentina, dejar de mencionar a Piazzolla, que justamente es un artista que también fue disruptivo. Él desde el campo del tango fue transformando ese lenguaje hasta un lenguaje que hoy para nosotros, y sobre todo para los más jóvenes, está totalmente internalizado y es como un clásico, pero en la época que él empezó fue bastante hostigado por cambiar los formatos tradicionales del tango, no solo en el aspecto melódico y armónico, sino en el aspecto rítmico. Sin embargo, hoy la rítmica de Piazzolla, esa rítmica que escuchamos muchas veces, casi a diario, está totalmente integrada a la visión que tenemos nosotros de la ciudad de Buenos Aires. Y pensando en el campo de los cantores populares del tango, por supuesto estaba Julio Sosa, había muchos otros, pero estoy mencionando
solo uno que fue absolutamente popular. Del tango sucedió una cosa curiosa, que es que Goyeneche, que había sido una estrella de los años 50, 60, fue recuperado ya como un disser, no tanto como un cantante, porque era un hombre muy grande, pero digamos, lo que mucha gente joven conoce de Goyeneche no es el Goyeneche cantor con la voce en pecho, sino, digamos, el decidor, que influyó a muchos cantantes posteriores, como por ejemplo Luis Cardey. Después estoy pensando en el folclore. Bueno, el folclore, obviamente, desde los 60 y los 70 estaba el Chango Farias Gómez con los Huancahuá, que luego formó el Grupo Vocal Argentino, y luego él, digamos, formó diferentes agrupaciones de investigación y de expresión en el folclore muy bien hechas, porque a veces se producen investigaciones dentro del campo de la música fusionando diversas cosas que no tienen resultados positivos. En el campo del folclore moderno, si podemos llamarlo, para vincularlo con el mundo de la geometría que estamos hablando, el Chango Farias Gómez fue una pieza clave fundamentalísima que creó diferentes agrupaciones, entre ellas una de las últimas, la MPA, en donde incluso fusionaba con mucha habilidad, repito, el folclore con el blues, por ejemplo, ¿no? Estaba hablando del rock argentino en los 80, por supuesto, cuando llega la trova rosarina, del cual el más destacado es Juan Carlos Baglietto, pero también está Goldín y varios artistas más, Adriana Bonicio y varios artistas más. Pero estoy pensando en este momento en que un artista contemporáneo muy fuerte fue John Cage, Steve Rich también, hay algunos más, pero John Cage sí fue un artista que conceptualmente creo debe haber influido mucho, por lo menos a los artistas geométricos americanos y europeos, y imagino que los argentinos también. Un tipo que hacía conciertos pegándole al piano con objetos, digamos, un tipo de música incluso que iba más allá de lo que podríamos llamar la música como concreta o contemporánea, ¿no? Obviamente en la Argentina el rock, Charly García, que ya venía influenciando de antes, pero con sus agrupaciones sui generis, luego Soy Lujerán. Pero en los 80 Charly García, en años posteriores por supuesto también, su trabajo solista adquirió una cosa muy central. A partir de la vuelta a la democracia, que fue en el año 83, eso produjo muchísimas estimulaciones en todos los campos del arte. Y estoy pensando, por ejemplo, en el campo del folclore, uno de los personajes que más me resultan interesantes fue ese Raúl Carnota, que no vive ya, un gran músico porteño, muy amante de la música rural, de la chacarera y muy amante del rock también. Igual que Peteco Carabajal, que la gente lo conoce mucho ahora, pero que en los 80 empezó a surgir, justamente surgió de la agrupación que tenía el Chango Farias Gómez con la MPA, entre la que estaba también Jacinto Piedra, que era su compañero. Lo que es más difícil es trabajar sobre el campo de lo tradicional generando vanguardia, pero sin que eso se convierta en un cocoliche. En el campo de la pintura geométrica, yo creo que los artistas geométricos argentinos han sido muy sustanciosos, muy serios. No solo se ve en esta exposición del MACBA, sino en otras exposiciones que podemos ver. En general, las obras que ves son primero de una gran factura y conceptualmente muy profundas. De los años 90 en el rock argentino, estoy mencionando a Virus también, que lo mencioné antes, pero con influencia, a Sumo, a Divididos, por supuesto Los Redonditos de Ricota, que ya venían de antes, pero viste, así como los artistas plásticos también tienen su zona de eclosión, en la música también pasa eso, pero hay artistas que han estado muchos años trabajando en algún momento la mirada de la gente es sobre ellos y es donde la gente recuerda más su obra o su obra adquiere una dimensión especial. Bueno, en el jazz argentino, Luis Salinas, hay varios más, pero Luis Salinas es un personaje que se visualiza más en esos años. En el campo del jazz internacional, puedo mencionar a Aldi Meola y otros artistas más. En la música popular española, pero también vinculada con el jazz, está Paco de Lucía. Los menciono porque como son artistas que han estado en la conciencia de casi todos nosotros, salvo los que son más de culto y de escenario,
cenáculos, probablemente hayan sido artistas que hayan influenciado a la parte del arte pictórico. Soledad Pastorutti del folclore también es contemporánea de esos años. Y en los años subsiguientes lo que puedo referirte es que hay artistas de los que mencioné antes que han continuado, pero por ahí podría decir artistas como lo que fue Chucho Valdés, que fue, digamos, el pianista de una banda muy famosa cubana, que era Iraquere. Estaba otra que eran los Bam Bam, pero Chucho pertenecía a Iraquere, hijo de Bebo Valdés, que también acompañó al Cigala. Chucho Valdés es un pianista cubano de una gran influencia en el campo internacional del jazz. Los 2000 o digamos, en el siglo XXI, una de las cosas que más interesante me resulta es ver de una manera tan tangible la manera que la tecnología y nuestra comprensión de ella, digamos, cuando yo te hablo de chips o te hablo de píxeles y todo eso, seguramente no te resulta extraño entenderlo. Conceptualmente son abstracciones. Diría yo que en la actualidad la música electrónica quizás tenga su imagen más paradigmática representada por la pintura geométrica. Eso no me cabe ninguna duda. Si yo tuviera que hacer la tapa de un disco de música electrónica en la actualidad, no dudaría en absoluto de poner una obra de pintura geométrica, ¿no? Y yo creo que en el campo del arte plástico también cada vez más las disciplinas se interrelacionan. Pasó en los 60, pero de otro modo, conceptualmente pasó. Ahora, en los años que estamos viviendo, que es el siglo XXI, yo creo que casi todas las disciplinas artísticas están interconectadas y atravesadas por la tecnología. Y en el caso del arte geométrico es evidente que es así, porque muchas de estas obras que nosotros vemos, que incluso son de los 70, ni siquiera suponían el tipo de lenguaje en el cual nosotros íbamos a estar viviendo en la actualidad.